La naturaleza de nuestra comuna es hermosa, pero en días de temporal exige un máximo respeto. Evita exponerte innecesariamente a situaciones de riesgo. No subas a zonas cordilleranas con nieve y mantente alejado de laderas o caminos con peligro de derrumbes. Tu vida vale mucho más que una fotografía o una imprudencia. Solo de forma colaborativa sobrellevaremos este invierno. Recuerda, en Montepatria avanzamos junto a ti. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Montepatria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día viernes 5 de junio. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl y vía streaming ya estamos en el YouTube de la radio RSB Chile Oficial y en las páginas de Facebook de Sanamente 6, para que aproveche de seguirnos, 6 con número, y de RSB Chile. Nosotros como programa estamos en las diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Facebook y también en nuestra web www.sanamente6.cl. ese 6, como les digo, siempre con número, el elemento diferenciador es ese número 6. Contarles que también se puede poner en contacto con nosotros a través del más 569-7371-6495. Hoy vamos a estar profundizando en un tema que es relevante, pero como le decía yo a la invitada del día de hoy, poco abordado, invisibilizado muchas veces. No sabemos si de manera intencional o porque de verdad existe mucho desconocimiento, pero es importante hablar de salud mental perinatal. Y por ello nos acompaña Alexandra Bugueño. Ella es psicóloga perinatal, magíster en psicología comunitaria y subcoordinadora de Clínica OVO Chile. ¿Cómo estás? Bien, con harto frío, pero bien. Cuéntanos, Alexandra, siempre es importante generar conocimiento y reforzar ciertos conceptos. Partamos por describir la salud mental perinatal, porque claro, hablamos de salud mental en general, en diferentes grupos etarios, ¿cierto? La situación que vivimos hoy día, que es bien compleja la que vivimos como país en esta materia, pero cuando hablamos de salud mental perinatal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la salud mental perinatal propiamente tal abarca el proceso de gestación, parto y posparto de las mujeres y su familia. Sí, también algunas de nosotras acompañamos en duelos perinatales y bueno, como hace poquito también se conmemoró el Día de la Infertilidad, también en procesos de infertilidad donde no podemos, muchas mujeres, lograr quedar embarazadas o ser madres. Así que abarcamos como un proceso muy complejo de una crisis vital desde la psicología, ¿sí? Pero la particularidad de la especialidad de perinatal es justamente tener las consideraciones prácticas en que este es un periodo de alta vulnerabilidad psíquica, de alta importancia como en el futuro, como lo dije la vez anterior que nosotros nos encontramos, cuidar a la madre implica cuidar a la sociedad, ¿sí? Esos primeros años de crianza, o sea, estamos hablando de posparto, del puerperio, se sientan las bases de la educación emocional, porque se sientan las bases del vínculo materno-infantil. Entonces, es súper relevante hablar de salud mental perinatal o materno-infantil. Es el momento de hablar de eso, creo.
Alexandra, por ejemplo, en el caso de una mujer que presenta ansiedad, depresión, en el momento previo a la gestación, ¿esto es un indicador importante de que pueda generarse alguna otra patología durante la gestación o acrecentarse la que ya tiene? ¿O también puede gatillarse durante el proceso de gestación? Sí, totalmente. Bueno, a nivel tradicional se ha hablado de depresión postparto, pero en el área perinatal hablamos de depresión perinatal, porque justamente la sintomatología asociada a una depresión se suele ver durante la gestación. Hay factores de riesgo que pueden desencadenar en una depresión posparto. Por ejemplo, si estamos viviendo una gestación con demasiada ansiedad, con demasiados síntomas ansiosos, depresivos, si tuvimos una experiencia de embarazo, de parto previo no positiva, por ejemplo traumática, en casos de violencia obstétrica, que es lo que ve la Fundación OVO, por ejemplo. Todo esto son factores posibles de desencadenar una depresión postparto. Hoy en día también tenemos datos de trastornos de estrés postraumático perinatal, ¿sí? Entonces tenemos un alto grado de depresión postparto estudiada así de alguna forma, pero que esos antecedentes vienen en la gestación, y que la importancia es que todos los profesionales de salud estemos atentos. Porque quizá el psicólogo perinatal va a llegar a trabajar en la terapia con una depresión ya, pero los antecedentes previos van a ser observados por matronas, matrones, ¿cierto? Por el ginecólogo, por los que acompañan el proceso prenatal. Entonces es súper importante tener en consideración que sí, personas que presentan ciertos síntomas asociados a una depresión, o que tuvieron, por ejemplo, depresión en su historia de vida anterior, en el momento de la gestación, como hay mucha vulnerabilidad psíquica por los cambios neuroquímicos, cognitivos que ocurren durante la gestación, que son súper interesantes, también son muy vulnerables a reexperimentar una depresión o algún otro trastorno ansioso u otro que vivió, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? Entonces es súper relevante tener en consideración eso. Sí, hay un punto ahí de coincidencia también, porque, claro, alguna vez me comentaban esto, que cuando estás en proceso de gestación hay una similitud como con lo que viviste durante la adolescencia, los cambios neuroquímicos, como tú la bien lo decías. matrescencia. Matrescencia. Sí, Ah, perfecto. la matrescencia. Sí, bueno, el concepto en sí lo habla una psicóloga perinatal, pero es justamente que los cambios no son iguales, pero muy similares a la adolescencia, en una disminución de la sustancia gris de nuestro cerebro, una modificación de ciertas áreas de nuestro cerebro. En la gestación, por ejemplo, se produce una particularidad que aumentan ciertas conexiones neuronales en nuestro sistema límbico, que es podríamos llamarlo así, nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Porque esa criatura que nace necesita que la madre sepa leer cuestiones como el llanto, cuando está pasando algo, ¿cierto? Ese que podríamos llamarlo instinto materno, pero en verdad son cuestiones químicas, cognitivas que ocurren para dar respuesta de supervivencia a esa cría, a ese bebé que necesita 100% de nosotros. ¿Y qué pasa? Que una mujer con depresión, por ejemplo, con síntomas depresivos, quizás no va a poder dar respuesta a las necesidades de ese bebé, y se producen dificultades en el vínculo, porque una mamá con síntomas depresivos, por ejemplo, incapacidad de generar vínculo con su bebé, con mucha tristeza, anedonia, con muchas ganas de dormir, etcétera, obviamente no va a estar alerta al bebé, y no podemos culpar a la mujer, sino que esa es una cuestión neuroquímica que está ocurriendo, que está obviamente
evaluada por determinantes sociales en la salud, etcétera, pero que necesita ayuda, necesita apoyo. O en el caso contrario, mujeres con sintomatología más ansiosa, va a estar sobre preocupada de ese bebé, no va a querer recibir ayuda, o no es que no quiera recibir ayuda, sino que no quiere que nadie le quite ese bebé de los brazos porque le puede pasar algo, porque en su mundo psíquico hay mayor riesgo, está más alerta. Sí, entonces esas son las particularidades que tienen que tomar en cuenta al hablar de salud mental materna. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando uno no estaría bien utilizado el concepto de depresión postparto, en el sentido de que probablemente, claro, no es un gatillante cuando nace el bebé, sino que lo más probable es que venía con antecedentes durante todo el proceso de gestación, si es que se inicia ahí o que a lo mejor retoma lo que ya había vivido en algún momento. Sí, pero para cuestiones como más de estudio, es un concepto que aún sirve, ¿sí? Porque es donde tenemos una mayor tasa. Es difícil distinguir la depresión como en la etapa de gestación, y esta se ve como con síntomas más claros en el posparto. Pero a nivel de estudio sigue sirviendo, pero la importancia es como visibilizar que no solo existió en el posparto, no es que la mujer haya parido y le dio la depresión, claro, sino que venía acarreando ya muchas cuestiones desde antes, y a veces, muchas veces desde antes de la gestación. Eso. Y esto tiene que ver también con esta frecuencia con la que también romantizamos la gestación. Cada vez hay más personas que uno, sobre todo en redes sociales, que es donde todos confluimos, ¿cierto? Que hablan de lo natural que es vivir la maternidad a tu forma, a tu estilo, pero hay una presión social constante de que una madre no puede experimentar pena, no puede experimentar ciertas emociones porque no puede nomás, porque la maternidad es hermosa y todo lo demás, y esta forma de romantizar la maternidad, que tiene, claro, muchas cosas bellas porque tiene la oportunidad de dar vida y todo, pero también tiene cosas no tan lindas que se van viviendo en el día a día, además de la soledad que vive mucha madre, por más que esté acompañada. Por supuesto. Creo que podemos verlos como factores protectores y factores de riesgo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿sí? Hoy en día tenemos mucho más conocimiento del que tenían, por ejemplo, nuestras madres, nuestras abuelas en la crianza, ¿sí? Y de alguna forma eso nos da ciertas herramientas que hoy tenemos de crianza, podemos llamarla más respetuosa, etcétera, pero implica también un ideal de maternidad, las redes sociales, las influencers, ¿cierto?, que conlleva al polo de llegar a un ideal, a una cima que es súper difícil y compleja en la maternidad, considerando que, las maternidades son diversas, ¿sí? No podemos hablar de una sola forma de ser madre, no hay un libro que diga tienes que ser así, ¿sí? También las infancias, las criaturas son diversas, entonces sí, influye bastante, y eso influye también en el encierro. O sea, las mamás no podemos decir que no nos gusta la maternidad. Estamos juzgadas al hablar de eso. Nos carga como la mochila de la culpa al decir, muchas mujeres que tuvieron embarazos deseados, planificados, etcétera, dicen, yo lo deseé tanto, pero ¿por qué no me puedo vincular? ¿Por qué no puedo sentirme como plena en esto? Entonces se empiezan a juzgar y no empezamos a hablar de eso, porque ¿cómo voy a reclamar si es algo que yo deseé? Entonces es súper complejo, y yo creo que juega un factor súper relevante las redes sociales hoy en día. Por eso los podemos ver como quizá un factor de apoyo en el conocimiento, pero también un factor de riesgo, donde todas mostramos las fotos ideales de nuestros hijos, ¿cierto? Los momentos ricos, ¿sí? No el niño en el suelo desregulado, porque eso no es socialmente aceptado, pero yo creo que lo más importante al hablar de salud mental materna es que es difícil, es un proceso muy difícil, criar es difícil.
ser mamá es difícil, y ser mamá sin redes, sin un nivel socioeconómico adecuado que, por ejemplo, te permita ingresar a terapia de salud mental, si la salud mental es cara, ¿sí? Lamentablemente no da abasto el sistema público para atenderte. Muchas de las colegas en el sistema público tampoco tienen conocimiento de salud mental perinatal, no es algo que nos pasa en la universidad, ¿sí? Yo no lo conocía hasta que me puse a estudiar esto, porque justamente fui madre y dije, oye, algo está pasando conmigo, y siendo que yo tenía las herramientas, o se espera que yo tenga las herramientas para poder identificar esto. Pero sí, hay un ideal también de la lactancia, hay un ideal de la maternidad, de esta como idea de crianza respetuosa, de el apego, sí, pero es porque tenemos mucha información rondando, y es súper preocupante. Hoy en día yo he escuchado muchísimos que su mejor amigo es el ChatGPT, y me preocupa bastante, porque al final la conexión la estamos haciendo con una inteligencia artificial y no con el otro. Que eso también influye en nuestra salud mental. Sí, es bien complejo y es un tema que da para harto también, así que es importante tenerlo ahí en consideración. Respecto, porque claro, probablemente esa madre no se dé cuenta que pueda estar experimentando una depresión o que pueda estar extremadamente ansiosa, y ahí el entorno es fundamental para poder develar esas situaciones. ¿En qué debiese fijarse en ambos aspectos, que es como lo más frecuente, sobre todo con el tema de la depresión? Mire, bueno, quizás hay rasgos que todos culturalmente sabemos de depresión, que podría ser este llanto fácil, pero en mujeres muchas veces se visualiza como irritabilidad ante el llanto del bebé, y el bebé va a reaccionar con más llanto si no tiene una respuesta emocionalmente adecuada a eso. Entonces, dificultades de sueño se ven muchísimo. Sí, o sea, sabemos que en los primeros meses se duermen poco, pero si esa mujer, aun cuando su bebé está durmiendo, descansando, y ella no puede descansar, no puede dormir, tenemos que mirar ahí qué está ocurriendo, si no se está alimentando de manera adecuada. Y justamente como lo dices tú, las redes son lo importante. Si esa mujer en el mundo, hay una psiquiatra que habla del océano posparto. En ese océano posparto no vemos lo que ocurre. Sí, estamos navegando, estamos sobreviviendo, sobre todo los primeros meses, y muchas mujeres se quedan en el concepto del baby blues, ¿cierto? En esta idea de que el primer mes estamos todas medias delicadas, medias vulnerables, etcétera, pero eso muchas veces esconde una depresión posparto, ¿sí? Eso muchas veces está escondiendo otra cuestión detrás. Entonces es súper relevante. Yo creo que todos los profesionales tengan al menos conocimiento práctico de salud mental perinatal, porque ¿a quién ve la mujer en el primer mes? A la matrona en el control, quizás en el consultorio, ¿cierto? Al ginecólogo y al pediatra. Y esos profesionales lamentablemente, no sé, tendrán un semestre de psicología, que no es que sea su deber, pero sí hay un deber moral detrás de formarnos en la necesidad, ¿cierto? Entonces yo creo que hay muchas profesionales que muestran el interés, ¿sí? Yo lo he visto en Clínica Ovo, como matronas han buscado conocer sobre parto respetado, sobre salud mental perinatal, etcétera, pero hay otras que no, o hay otros ginecólogas que no, y son ellos los que de alguna forma no ven algo que la mamá está gritando, ¿sí? Solo que necesita una ayudita que le diga, oye, sí, quizás necesitas apoyo, ¿sí? Entonces, creo que es importante, porque hay harto desconocimiento, ¿sí? De la salud mental en general, y también hay una sobreinformación respecto a los psicofármacos. Entonces hay como, le hacemos la cruz al psicofármaco en muchos casos, cuando el estudio debe ser siempre costes, ¿cierto? Entonces este equilibrio.
la salud mental materna es necesaria en ese minuto para que la mamá pueda dar respuesta al bebé. Entonces, hay hoy en día muchísimos psicofármacos que tienen muy poquito paso por la leche materna, o nulo en algunos casos, entonces, no nulo, pero muy poquito, que podríamos ayudarnos en algunos casos que requieran, por ejemplo, apoyo. Hay grupos de apoyo a mamás. El Cefán de Cuatro Esquinas, Cardenal Caro, está haciendo un trabajo hermoso en danza porteo, en yoga prenatal, que yo lo he visto así como en las redes sociales, pero me encanta porque es eso lo que tenemos que hacer, es abrir espacios para que las mujeres hablen, porque en esos espacios se van a ir dando cuenta que, oye, sí, parece que necesito apoyo, parece que esto me está sobrepasando, porque la maternidad sobrepasa, ¿sí? En muchos casos. Entonces, el idealizarlo nos está volviendo en esta burbuja cada vez más, hasta que explota. Es verdad. Hoy en Sanamente hablamos de salud mental perinatal o salud mental materna, como nos dice nuestra invitada, la psicóloga perinatal Alexandra Bugueño. Alexandra, y respecto también de las formas de crianza, es importante tener consideración que todas son diversas, que esa diada madre-hijo tiene sus características propias, pero claro, cuando tú decías los profesionales no se dan cuenta de ciertas situaciones, uno sabe desde las comunicaciones que todo comunica, aunque no lo digas con palabras, pero hay gestos. Entonces, si tienes, no sé, si ves a madres todos los días, puedes ir notando más o menos ciertas características que se asocian a una maternidad que puede estar un poquito más equilibrada, ¿cierto? O que puede estar su salud mental en buenas condiciones, y otras que hay diferencias, que algo no calza. Más allá del conocimiento profundo en psicología, es de tratar de poner un poquito de voluntad quizás en leer algo que puedan estar mostrando, o incluso capaz que hasta lo digan. Si tú aprietas la tecla, lo más probable es que quiera hablar y comentar de ciertas cosas. Sí, yo creo que la pregunta básica es ¿cómo estás tú? Porque, no sé, vamos al pediatra y nos revisan al bebé, y cómo ha estado el bebé, y qué ha comido, y qué, etcétera. Pero cuando preguntan ¿cómo estás tú?, si esa mujer se le llenan los ojos de lágrimas y la ves así como abrumada, o sea, indaguemos un poquito más. Quizá no va a ser tu deber como profesional, pero yo creo que sí el deber humano de preocuparse del otro. O sea, yo creo que todos estudiamos lo que estudiamos por un interés en el otro, sobre todo en el área como de la salud, y como tú lo dices, en las comunicaciones comunicamos constantemente, y no solo la mamá, el bebé también comunica. Si tenemos un bebé muy irritable en nuestra consulta, por ejemplo, si tenemos un bebé que no se calma, por ejemplo, con la voz de la mamá, con el meseo de la mamá, y si la mamá está meciéndola así muy ansiosa, o se empieza a poner muy ansiosa con el llanto del bebé, o ese bebé, por ejemplo, no fija la mirada en su mamá, porque pensemos, los bebés, los más pequeños, tienen una visión súper delimitada, ¿cierto? Sí, entonces, pero conocen la voz y el olor de su mamá. Entonces, si ese bebé más grandecito nos vamos dando cuenta que no fija la mirada en su mamá, o responde con susto de la mamá, o no sé, a veces, muchas veces los hitos de desarrollo también nos están demostrando algo. ¿Qué ocurre ahí? Y ojo, yo creo que lo más importante es no culpar a la mamá. No se trata de culpar a la mamá, porque si ella se siente culpada, esa mamá no va a volver. No va a volver a hablar de cómo se siente. Entonces, hay como estas habilidades comunicacionales de alguna forma, ¿sí? O de escucha, más que de comunicar tú algo, porque tampoco la mamá necesita la receta, ¿sí? Porque estamos en una sociedad que da receta para todos. Sí, yo ya soy mamá, mi hijo va a tener casi 3 años, pero si supieras todas las recetas que recibí. Yo creo que recibimos todas, entonces como, ya, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que...? Y cuesta conectar con que finalmente solo las mamás conocemos a nuestros hijos,
¿sí? Por más recetas que tengamos. Es ese vínculo que se construye entre nosotros el que sostiene nuestra relación. Pero cuando somos mamás primerizas y cuando tenemos muchas recetas todos hablando y todos juzgando, nos cohibimos y nos sentimos súper abrumadas con eso. Entonces, justamente lo de las redes sociales, cuando tenemos mamás que dicen que les funciona esto, que hacen esto, que no sé, queremos hacer todo, ¿sí? Porque queremos hacer muchas veces lo mejor para nuestro bebé, pero nos olvidamos así como que nosotras somos las únicas que sabemos eso, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que una mamá que necesita apoyo en salud mental te lo va a decir o con la voz o con el cuerpo, pero hay que tener esa sensibilidad, y esa sensibilidad que ese periodo que está pasando esa mujer es el más vulnerable de nuestra vida, ¿sí? Entonces es vulnerable no solo para la mamá, sino también para el bebé. Entonces, si queremos cuidar a ese bebé, también necesitamos mirar a la mamá. ¿Había un aumento en la detección de casos de depresión postparto, por ejemplo? Bueno, en Chile tenemos un grave problema con las estadísticas. En todos los programas nos cuesta harto eso. Pero sí sabemos que hay un porcentaje alto, o sea, dentro de los países como en vías de desarrollo más desarrollados, somos un país con alto porcentaje de depresión postparto, por lo menos cerca del 20%. Y lo más terrible es que el 80% no accede a un tratamiento. Sí, en hombres la depresión postparto también existe. ¿En serio? Sí. Mira. Justamente porque la depresión en este periodo también se puede observar en hombres, solo con algunas particularidades, que la depresión en general se da con algunas particularidades en el género masculino, si lo pensamos así, con mayor irritabilidad, mayor dificultad de vincularse con el bebé, mayor consumo de alcohol y droga, ¿cierto? Como desde vincularse de esta diada es cerca del 8%, de 8.8 fue la última investigación. Y en temas de estrés postraumático, o sea, de trauma, ya sea por un parto traumático, por una lactancia traumática, cerca del 8% de mujeres lo experimenta. Y si contamos síntomas ansiosos, eso sube al 40% de las mujeres en posparto. No. Sí. Muchísimo. Entonces, es un tema de salud pública, ¿sí? Pero que no se está tomando, justamente como lo dices tú. Nadie se está haciendo cargo de aquello. Sí, me sorprenden las cifras, entendiendo que puede ser aún mayor, porque siempre tenemos desfase o pasan muchas situaciones con nuestras estadísticas, sobre todo en salud también. Uno puede preguntar del trabajo, puede preguntar de muchas áreas, pero en salud es bien complejo y todo siempre es muy desfasado. Pero el que no se visualice es muy complejo, porque claro, tú decías, estamos durante mayo viendo el tema de la semana del parto respetado, y a veces perdemos el concepto de qué implica un parto respetado, y llegamos a vulneraciones que también generan un trauma, algo que ya es traumático per se, sea muy lindo la gestación y dar vida, pero igual hay un cambio de partida desde que ya comenzaste el proceso de gestación en tu cuerpo, en tu mente, en todo tú, digamos, que no eres solo una fábrica. Entonces no eres solo el recipiente que carga una nueva vida, sino que hay ahí una conexión. Entonces, como esté la mamá, también va a estar el bebé, porque están muy conectados. Pero siento que el sistema en general, nuestro país, no visualiza esos cambios que son tan relevantes y el cambio que se genera una vez que ocurre el parto. Entonces es muy complejo y me sorprenden mucho las cifras que, como te digo, pueden estar invisibilizando, quizás que sea mucho más alto, pero que no se haga nada al respecto. Llama mucho la atención. Me imagino usted a los profesionales que están dedicados también a estas áreas perinatales.
Sí, sí, por supuesto. Además que en Chile tenemos un modelo de salud muy bonito, que es el modelo de salud comunitaria, donde se aplican técnicas, o sea, como escalas de tamizaje, como es la escala de depresión de Edimburgo, pero que solo se aplica o sea, sí o sí en sistema de salud pública, no en el privado. Entonces tenemos ahí es justamente con lo de la estadística. Tenemos ahí un mundo de que se atienda en el privado, que usa, por ejemplo, el bono PAP, que hoy en día está, que perdemos noción de eso, ¿sí? Entonces, sí, en el sistema público, creo que en el control de los 2 meses se aplica por enfermera la escala de depresión posparto, que nos arroja un riesgo de depresión postparto. No es que nos diga que esa persona tiene depresión postparto, pero nos arroja un riesgo que nos va a permitir derivar a un profesional de salud mental. Pero la mayoría de las mujeres terminan teniendo sus controles, por ejemplo, el control de niño sano o el control como mensual de su bebé, lo hace de manera particular. Entonces ahí tenemos un lugar difuso, que no tenemos estadísticas, que no tenemos información. Entonces, por eso es importante como visibilizar y hacer llegar a todos como esta información, ¿sí? Hay, bueno, por ejemplo, en la Semana del Parto Respetado, el Observatorio de Violencia Obstétrica, donde estoy coordinando un programa, hizo muchas charlas, está dando charlas de manera gratuita aquí a la institución que requiera sobre parto respetado, tiene un curso de herramientas de apoyo a víctimas de violencia obstétrica, ¿sí? Hay cursos, hay información, pero yo creo que nos falta el interés de buscar, porque información hay, estudios hay, ¿sí? Quizás estadísticamente no tenemos tanta información en Chile, porque yo diría que la salud mental perinatal igual es incipiente, en Chile particularmente. Hay muchos estudios en España, bueno, está el Instituto de Salud Perinatal en España, pero acá también se está movilizando. Bueno, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello está sacando estudios al respecto, hay diplomados en salud mental perinatal, formación hay, ¿sí? Entonces la idea es como el interés de todos, así como de la enfermera, del pediatra, porque no saben cómo afecta también. La vez anterior vine a hablar como de la investigación que estábamos sacando de autoeficacia en lactancia materna, y los resultados dieron una situación muy preocupante. ¿Cómo influye el pediatra en la autoeficacia sobre la lactancia materna? Si el pediatra dice que este bebé no está creciendo de manera adecuada y te indica fórmula, baja inmediatamente la autoeficacia de las mujeres entrevistadas. Tuvimos un universo de 120 mujeres de diferentes partes de Chile, entonces puede ser un estudio incipiente, pero no estás diciendo algo. Sí. O sea, el pediatra que llega y indica fórmula, el pediatra que llega y está indicando, por ejemplo, medicamentos de salud mental, que sí está ocurriendo, porque me llegan mis consultantes con esa información, está también aportando de manera negativa, si lo pensamos así, en la salud mental de esa mujer madre. Entonces, importa lo que digan los pediatras, lo que digan los ginecólogos. Los necesitamos a todos y a todas. Sí, por eso es importante que la madre sepa con quién atenderse. Muchas veces no puedes elegir, ese es otro tema, pero si tienes la opción, buscar también, porque uno después, claro, va conociendo estos temas de, como tú lo decías, puesto que te incentivan a la fórmula sin revisar cuál será el condicionante que está sucediendo en esa familia, no solo en la DEA, sino también en el entorno, que no colabora quizás o que no apoya para una lactancia materna exitosa, que es lo que se pretende finalmente. Igual tenemos iniciativas muy bonitas en La Serena, las quiero como nombrar porque la clínica de la lactancia del Hospital de La Serena es una iniciativa muy linda que apoya a mujeres en la lactancia, que las chiquillas que están ahí son
muy humanas, o sea, lo viví por experiencia propia y he derivado a muchas de mis consultantes que necesitan apoyo en eso. Entonces son instancias que también están haciendo eco. Entonces es importante quizás replicar. Ahora se hizo la nutricionista Tania Fierro con Guardianas del Nacer, que ellas son parteras, doula, que acompañan partos. Están con una iniciativa online de estas grupos de lactancia, que va a empezar ahora, creo que las vi en las redes sociales luego. Eso calma. Sí, los grupos de acompañamiento a la lactancia materna. Entonces, como, ¿dónde buscar información? Chiquillas, así, vayan ahí. Sí, porque información hay muchísima en las redes, pero no necesariamente la información confiable que uno está necesitando en ese momento. Entonces, eso. ¿Cómo se ponen en contacto contigo, Alexandra? En mis redes sociales tengo mi Instagram, que es psico-maternando, y pueden agendar directamente a mi WhatsApp, que es más 569-2204-6724. Bueno, atiendo presencial en Casa Mamaquilla. Casa Mamaquilla igual ahí tiene muchas iniciativas de apoyo, yoga prenatal, yoga mamá y bebé, hermoso, tiene todo, porque Casa Mamaquilla es justamente ese lugar. Y atiendo también de manera online. Tengo arancel rebajado también para usuarios FONASA, y considerando que yo sé que la salud mental es cara en Chile, entonces estoy intentando hacerlo lo más accesible posible. Y también en Clínica Ovo, ustedes pueden buscar Fundación Ovo Chile en Instagram, y si sufrieron violencia obstétrica en el parto, o si sufrieron violencia ginecostétrica en general, igual hay una clínica de acompañamiento jurídico y una clínica de atención psicológica donde yo estoy subcoordinando ese programa. Así que si quieren hablarme para buscar redes, también sí, totalmente dispuesta a colaborar en esto, ¿sí? Así que eso. Muchas gracias por la invitación. Te queremos agradecer, que sea un buen fin de semana, Alexandra. Igualmente. Alexandra Bugueño, psicóloga perinatal. Hoy día profundizamos en la salud mental perinatal, que da para hartos temas porque uno podría enfocarse en cada una de las aristas, pero siempre es importante visibilizar y más adelante poder hablar de otro tema. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de viernes. A cada minuto, a cada hora.
Continuamos haciendo sanamente en esta jornada de día viernes 5 de junio. Y quería contarles, recuerda que hablamos el día miércoles de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. Fue el día 31 de mayo que se conmemora, pero continúan también las repercusiones al respecto. Y quería comentarles porque, claro, no solo se habla de de tabaco en cigarrillos, sino también los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, todo aquello, porque además han ido surgiendo estudios científicos alertan sobre el peligro de los sabores y el diseño de los vapeadores. La composición química de los sabores y el diseño técnico de los vapeadores influyen más en la genética que la propia frecuencia de consumo y pueden derivar en enfermedades muy graves como el cáncer, según concluyó un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California. Los científicos han corroborado que los cigarrillos electrónicos son relativamente nuevos y los riesgos para la salud no están aún claros y las enfermedades crónicas tardarán décadas en manifestarse. Proporcionan indicios tempranos sobre los daños del vapeo y han aportado evidencias de que igual que fumar, está vinculado a cambios en la expresión genética implicados en el desarrollo del cáncer y enfermedades cardíacas y pulmonares. Y a la vista de las consecuencias celulares ya son visibles y de los peligros potenciales a largo plazo, los investigadores han expresado su esperanza de que sus datos ayuden a los organismos reguladores a establecer normas más estrictas sobre los componentes tóxicos en los cigarrillos electrónicos. Los resultados de su trabajo fueron publicados en la revista Frontiers Oncology. Las personas que vapean con regularidad muestran una actividad alterada de 3.124 genes del genoma en comparación con quienes no fuman ni vapean, y aunque algunos de estos cambios, el 28,8%, se relaciona con la frecuencia o la cantidad de vapeo, una proporción mucho mayor, el 66,6%, está vinculada al tipo de sabores y a los dispositivos que se utilizan. 2/3 de los cambios en la actividad génica podían explicarse por el sabor del vapeador y el tipo de dispositivo, lo que sugiere, según los investigadores, que la composición química de los productos de vapeo y el diseño y la configuración de los dispositivos desempeñan un papel fundamental en sus efectos biológicos. Entre los vapeadores, aquellos que usan sabores frutales o múltiples sabores, así como los dispositivos recargables avanzados, mostraron más cambios en la expresión génica en comparación con otros grupos. Para el estudio, los investigadores reclutaron a 35 usuarios de cigarrillos electrónicos, 24 fumadores y 24 personas que no los usaban, tanto hombres como mujeres. Todos los participantes eran adultos jóvenes sanos y los investigadores utilizaron métodos estadísticos para tener en cuenta las diferencias de edad y sexo al analizar los datos de expresión genética. Los investigadores también realizaron un sofisticado análisis bioinformático para identificar los procesos moleculares, las vías biológicas y las enfermedades vinculadas a los cambios en la expresión génica que observaron. Y concluyeron que entre los usuarios de cigarrillos electrónicos, el cáncer se asoció con el mayor número de cambios en la expresión génica, seguido de los trastornos endocrinos, las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades neurológicas. Los científicos enfatizaron que sus hallazgos revisten especial relevancia ahora que la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, más conocida como FDA, está ultimando las directrices sobre los cigarrillos electrónicos con sabores y subrayaron el interés de que evalúen los productos con más detalle y presten más atención a los sabores y las características del dispositivo. El trabajo concluye que algunos dispositivos más recientes, entre ellos algunos de los más avanzados conocidos como MUTs, pueden ofrecer niveles de nicotina más alto que los vaporizadores de generaciones anteriores y que muchos también contienen aditivos potencialmente tóxicos diseñados para que la experiencia de vapeo sea más suave y atractiva. O sea, no solo son los cigarrillos de nicotina, sino que hoy día también los cigarrillos electrónicos más conocidos como vapeadores, y que hoy día, sobre todo en los locales nocturnos, en los diferentes puntos donde además se expende, donde se venden cigarrillos, han ido tomando una presencia
importante. Parte de lo que quería compartir con ustedes en Sanamente. Nos vamos al último tema musical porque ya viene Carlos Riesco con toda la información regional enfrente. Ya para ir cerrando, quería comentarles respecto al impuesto rosa, aumento, ¿cierto?, en el detalle o cuando se compran colores para mujeres o para niñas que tiene un precio mayor. ¿Sabe usted que el 53% de las mujeres afirma haber sido discriminada en el comercio? Más de la mitad de las mujeres que participaron en la encuesta Mujer y Consumo 2026 del Servicio Nacional del Consumidor CERNAC aseguró haber experimentado algún tipo de discriminación en el comercio durante el último año al momento de comprar productos o contratar servicios. Según los resultados, un 53% de las encuestadas manifestó haberse sentido discriminada por su condición de mujer en contextos de consumo. Sin embargo, pese a la alta incidencia de estas situaciones, un 71% reconoció no haber realizado ninguna acción para denunciar o reclamar. Entre las principales razones para no hacerlo, un 62% sostuvo que presentar un reclamo no valdría la pena o no permitiría obtener una solución.
A ello se suma que un 38% considera que los mecanismos de denuncia son demasiado complejos o burocráticos, mientras un 37% señaló que no sabía cómo reclamar. No sé, usted va a ver una bicicleta que es de el mismo tamaño, tiene las mismas características, pero solo por ser una de color rosado y la otra de color negro, ya la de color rosado tiene un aumento del valor. A eso se denomina el impuesto rosa, y así lo puede ver en un sinnúmero de cosas. Incluso si usted va, las Presto Barba, por ejemplo, que claro, los hombres lo ocupan para afeitar, las mujeres para las piernas y otras partes del cuerpo, obviamente solo por ser rosada aumenta el costo en un 100, 200, incluso 300%. Parte de lo que quería comentar con ustedes hoy en Sanamente. Nos vamos a la pausa, nos encontramos el próximo lunes. Recuerda que estamos todos los lunes, miércoles y viernes a contar del mediodía. Ya viene Carlos Riesco con toda la información regional en Frente a Frente. Que estén muy bien, chau chau.